En Sotopalacios, según muchos investigadores, se levantó el antiguo solar de Diego Laínez, padre del campeador. El castillo del Cid es de los siglos XIV y XV. De familia de infanzones y huérfano a corta edad, don Rodrigo alternaría su infancia entre Vivar y la corte de Fernando I, compartiendo juegos con quien luego sería Sancho II de Castilla, su rey. En Vivar nació hacia 1048 Mío Cid Campeador. Y en Vivar, donde se sitúa la legua cero de nuestra ruta, se alza una estatua que recuerda sus años mozos. Muy pronto, a los 17, Rodrigo se convierte en el hombre fuerte del ejército de Sancho II, quien moriría en 1072, asesinado en el cerco de Zamora por Bellido Dolfos. Con ser importante su vida, lo que la encumbró a la categoría de mito es el Cantar del Mío Cid, el primer gran libro de la literatura española, hallado en el siglo XVI en el ayuntamiento de Vivar. En el monasterio de Nuestra Señora del Espino se conserva la arqueta que lo albergó a lo largo del siglo XVIII. Las monjas clarisas habitan el monasterio desde su creación en el siglo XV. Desterrado por Alfonso VI, el campeador lloró al salir de Vivar. El cantar pone en boca de los burgaleses, respetuosos al paso de la comitiva de desterrados, una frase inolvidable: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Los escudos de Burgos y San Pedro de Cardeña y el blasón del guerrero recuerdan la ubicación del que se supone fuera solar del Cid en la ciudad. La imagen que recibe al visitante no es la de un hombre abatido, sino la de un batallador impetuoso, espada en ristre, briosa cabalgadura y capa al viento, que emana poderío. En el puente de San Pablo, sobre el río Arlanzón, salen al encuentro 8 personajes relacionados con el campeador. Entre ellos su esposa, doña Jimena, Martín Antolínez, leal burgalés de pro, don Jerónimo, el obispo soldado, y el fiel Álvar Fáñez, primero en decidir que le seguiría en el duro camino recién iniciado. El relato vital se deja sentir en los murales de Bela Zanetti, que adornan el Palacio de la Diputación. Como alférez real, el Cid hizo jurar en Santa Gadea a Alfonso VI que no había tomado parte en la muerte de su hermano. Esto habría motivado la indignación del rey y el destierro. Sin embargo, los datos históricos apuntan a otra causa. El Cid atacó con su ejército privado a grupos musulmanes en Toledo, sin conocimiento del monarca de Castilla y León. Y además, fue acusado injustamente de haberse quedado con parte del tributo cobrado al Mutamiz, rey moro de Sevilla, vasallo de don Alfonso. Por todo ello, en 1081 tuvo que salir de su tierra. No pudo Mío Cid despedirse de esta desbordante catedral burgalesa, ya que su construcción se inició en 1221. Pero sí de la anterior, románica, emplazada en el mismo lugar. Cualquiera que siga hoy sus pasos habrá de adentrarse inevitablemente en esta joya del arte gótico. En 1921,
hallaron aquí definitivo acomodo los restos del campeador y su esposa. El templo alberga el llamado Cofre del Cid, que, de seguir a la imaginación popular, habría contenido la célebre espada tizona, el altar portátil que llevaba en sus campañas y la arena que metió para, con la ayuda de Martín Antolínez, engañar a 2 comerciantes judíos. Eso ocurrió cuando ya el Cid y sus hombres habían salido de la ciudad, donde, ante las amenazas del rey, nadie se atreve a darles posada. Por ello, han de establecer el campamento en La Glera, junto al Arlanzón. Obtenido con argucias el dinero necesario para proseguir su marcha, levantan las tiendas y se dirigen hacia San Pedro de Cardeña. Los burgaleses actuales van a otro monasterio, el de las Huelgas, a celebrar el Curpillos. El viernes siguiente al Corpus se recuerda el definitivo triunfo cristiano en la batalla de las Navas de Tolosa. El pendón arrebatado por Alfonso VIII a los moros se custodia en las Huelgas. La concentración de las peñas en el vecino Parque del Parral se desarrolla entre suculentas meriendas. Seguro que no falta queso fresco, morcilla e incluso unas reconfortantes sopas de ajo, acompañadas de un buen tinto. Se come y se bebe muy bien en Burgos. Gigantes y gigantillos están presentes en esta celebración, lo mismo que en las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, en junio, en las que se lleva a cabo una ofrenda de flores a Santa María la Mayor. El abad benedictino de San Pedro de Cardeña acogió a Jimena y a sus 2 hijas, Cristina y María. El templo actual es cisterciense, como la comunidad que vive en el monasterio. El claustro románico de los mártires es del siglo XII, con arquerías que evocan la mezquita cordobesa. La torre también es románica. Aquí se tiene que despedir don Rodrigo de su familia. El fiero guerrero vuelve a llorar de tristeza. Se separan dolorosamente, como la uña de la carne, dice el cantar. Antes, el Cid le ha dicho a Jimena que la quiere como a su propia alma. Hasta aquí traería sus restos la esposa fiel en 1102, cuando tuvo que abandonar Valencia ante los ataques almorávides. El Cid había conquistado la ciudad 8 años antes. En Cardeña permanecen los sepulcros de la pareja. Sorianos son los 3 posibles autores del cantar del mío Cid. Para Menéndez Pidal, lo comenzó un juglar de San Esteban de Gormaz, refundiéndolo y completándolo otro de Medinaceli. Per Abad, clérigo de Fresno de Caracena, el único del que se sabe el nombre, firmó en 1207 la única copia conocida. A San Esteban, dice el cantar, acuden a refugiarse las hijas del Cid, conducidas por su primo Félez Muñoz, quien las rescató tras la afrenta sufrida en el Robledo de Corpes de manos de sus esposos, los infantes de Carrión. El castillo formó, junto a otros cercanos, como el de Gormaz, la línea defensiva de la frontera marcada por el Duero, que da nombre a una denominación de origen de exquisitos vinos. Las bodegas que salpican el paisaje nos recuerdan que el río nace en los sorianos picos de Urbión. La iglesia de San Miguel, coetánea del destierro del campeador, es la primera porticada de Castilla y combina en su delicada ornamentación el románico con el mudéjar.
Un siglo después, se levantó la de Nuestra Señora del Ribero. Advertido el campeador del drama vivido por sus hijas, envía a sus más fieles caballeros a buscarlas para traerlas de nuevo a Valencia. Estos pasan la noche en el castillo de Gormaz, considerada la fortaleza musulmana más extensa de Europa. 370 metros de longitud y un perímetro de 1 kilómetro sobre el que se alzan 28 torres. Impresiona esta horizontal mole califal varada en la inmensidad castellana. Construida en el año 965, fue conquistada por Fernando I a mediados del siglo XI. Se reforzaba así la frontera natural del Duero, flanqueado de álamos, cuyas aguas vivifican una fértil vega. La comitiva ha de descansar y para ello eligen Berlanga de Duero. En 1089, Alfonso VI donó la conquistada villa al Cid, siendo este su primer señor. Su magnífica fortaleza, originaria del siglo XIII y de posterior traza renacentista, era presa codiciada en las contiendas entre árabes y cristianos. Una colegiata del XVI y un rollo gótico se suman al atractivo del lugar de nacimiento del fraile dominico Tomás de Berlanga, defensor de los indígenas, obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos. Está enterrado en la colegiata. Nuestra ruta nos depara fascinantes sorpresas, como esta ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga. Pasa el tiempo y su atractivo es cada vez mayor. Félix Ransanz, el viejo guarda que las mostraba en los años 70, empezaba diciendo: les voy a explicar un poquito el misterio de la ermita de San Baudelio, lo más original del mundo y lo más bonito. Y no andaba desencaminado. Sigamos sus palabras. Tiene una construcción mozárabe del siglo XI y una columna central que se desprende en 8 nervios para la sujeción de todo el edificio. Luego tiene un coro con unas columnitas para su sujeción. Bernard Bevan, historiador de la arquitectura española, la califica de curiosa obra maestra y proporciona datos muy concretos. Consiste en una cámara de 8 metros de longitud por 7 metros de anchura, con un túnel que conduce a la cueva de una anacoreta. A todo ello se añaden los restos de los frescos que permanecen en sus paredes y que dan idea de lo que pudo ser antes de que en 1922 un anticuario se los comprara al pueblo de Casillas, propietario de la ermita. Una compra que ocultaba un expolio. Los frescos que pudieron arrancar fueron a parar, además de a colecciones privadas, al Museo de Arte de Boston y al Museo de los Claustros de Nueva York. Algunos se lograron recuperar mediante canje y están en el Museo del Prado. Parte de los que no se pudieron llevar fueron restaurados y son los que disfruta el viajero en el lugar en el que nacieron. Descrita como Capilla Sixtina del mozárabe y románico castellano por el escritor Jiménez Lozano, la ermita de San Baudelio es, además, una muestra viva de la convivencia no solo entre culturas, sino entre creencias religiosas diferentes,
que dio como resultado esta maravilla. Atienza era, para el autor del Cantar, una peña muy fuerte, y lo sigue siendo. Cuando el Cid iba camino del destierro, el último de los 9 días que Alfonso VI le había dado de plazo para salir de sus dominios, descansó en la cercana Sierra de Miedes, hoy llamada de Pela. En Atienza empezaba la tierra de moros. Ahora marca el límite entre la provincia de Soria, que abandonamos momentáneamente, y la de Guadalajara, en la que nos adentramos. No lejos de Atienza, en el término de Cantalojas, está el Parque Natural Alledo de Tejera Negra, con hayas en muchos casos centenarias, que se disfrutan especialmente en primavera y otoño. El Alledo delimita, por el norte, una sorprendente ruta serrana de pueblos de negra pizarra y piedra oscura, custodiados por la Sierra de Aillón. Estas tierras abiertas de Guadalajara fueron escenario de la primera conquista del campeador, Castejón. Acerca de si ese Castejón del poema corresponde a Jadraque o a la vecina aldea de Castejón de Henares, existen divergencias. Ortega y Gasset, en sus notas de Andar y Ver, acuñó una definición imprescindible: el cerro más perfecto del mundo, el cerro de Jadraque. Y sobre él, el castillo del Cid, dominando el valle por el que corre el río Henares. Sigüenza es para pasearla, para recorrer tranquilamente sus calles y descubrir sus preciosos rincones. Las torres de la catedral y del castillo recuerdan que aquí altar y espada han ido secularmente de la mano. La fortaleza, de origen árabe, está convertida en parador de turismo. La catedral se abre a la plaza en toda su grandeza, con un aspecto exterior que une los intereses religiosos a los defensivos. Iniciada en el siglo XII, se acabaría de construir en su parte principal 200 años después. Entre las espléndidas muestras de la estatuaria gótica castellana, destaca el sepulcro del célebre doncel de Sigüenza, don Martín Vázquez de Arce. Indolentemente recostado, más parece amar las letras que las armas. Caballero de la Orden de Santiago, una inscripción recuerda que le mataron los moros socorriendo al muy ilustre señor duque del Infantado, su señor. Tenía 25 años y sucedió en 1486 en la Vega de Granada. Por aquí remontaron el Cid y sus hombres tras saquear diversas aldeas de la cuenca del río Henares, camino de Aragón. En Anguita, por donde pasaron los soldados, dejamos Guadalajara para volver a adentrarnos en Soria. Aquí caserío, torreón, muralla y roca configuran un conjunto fecundado por el río. En una ladera se encuentran las cuevas que la memoria popular siempre ha denominado del Cid. Por delante tenían, y tenemos, el soriano Valle de Arbujuelo, y muchas más historias que vivir y que narrar. Medinaceli, Medina para el Cantar, tiene un gran protagonismo,
a pesar de que en tiempos de don Rodrigo era territorio musulmán. A los pies de Medinaceli, tierra de frontera y encrucijada de caminos, se extiende el valle de Arbujuelo. Los romanos dejaron en el siglo I su huella en forma de arco, el único en España de triple arquería y de construcciones que van surgiendo en las diferentes excavaciones arqueológicas. Era tal la importancia de la villa y el peso de la nobleza que tenía 11 iglesias. En el siglo XVI se alzó la ojival colegiata, levantada para que cupieran todos, nobles y pueblo llano. 7 familias demolieron sus templos y otras 4 accedieron a mutilarlos. Antes de adentrarse en tierras aragonesas, el camino que en su día siguiera el Cid atraviesa por el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, fundado por Alfonso VIII. Junto a él pasan la autovía de Aragón y la vía férrea, en un corredor natural formado por el valle del río Jalón. El enorme rosetón que preside la portada da acceso a un conjunto monástico en el que destacan los 2 pisos de su claustro. El de abajo, ojival y cegado. El de arriba, plateresco y salpicado de medallones, por el que deambulan los actuales monjes cistercienses. Románico de última hora y naciente gótico se conjugan en una obra en la que, como todas las del Cister, priman la sencillez y las líneas puras. El refectorio, gótico, es la estancia más espectacular, culminada por su espléndida bóveda. Desde el púlpito, labrado en piedra, desgranaba pasajes piadosos el lector, mientras los monjes, envueltos por la luz que penetraba por sus vidrieras, compartían la frugal comida. Entre Ariza y Cetina establece su campamento el numeroso grupo de desterrados, convertido ya en ejército victorioso, cuya fama empieza a extenderse. Se adentraban en la taifa de Zaragoza, importantísimo núcleo de poder musulmán en los siglos XI y XII. El palacio de Cetina, levantado originariamente en el siglo XIII, no ha dejado de sufrir transformaciones. Aquí contrajo matrimonio en 1634 Francisco de Quevedo con Esperanza López de Mendoza, viuda del propietario Juan Fernández de Heredia. Para acceder a la capilla hay que agachar inevitablemente la cabeza. La leyenda cuenta que la escasa altura fue decisión de la dama, que de esa manera obligó a su futuro y orgulloso esposo a inclinarse ante ella. El palacio contempla desde su altura, en la noche del 19 de mayo, el desarrollo de la contradanza, interpretada por 8 contradanceros y un diablo a la luz de las antorchas, en honor del cetinero San Juan Lorenzo. En Calatayud, el mudéjar emerge en las torres de San Andrés, San Pedro de los Francos y en la iglesia de la Peña. En árabe, Calatayud significa castillo de Ayub. Testigo de esta pujante época es la